Nos encontramos en el Areópago, aquí cerca del Partenón, de la Acrópolis, en Atenas, Grecia. Van a ser las 9 de la noche, todavía está comenzando a atardecer. Quiero dejarte una palabra desde este lugar que es muy importante para el cristianismo. El Areópago significa Ares, una colina dedicada al dios Ares, al dios de la guerra. En este lugar era que se reunían los patriarcas o los líderes de la ciudad para hablar sobre religión y política. Cuando el apóstol Pablo llega a esta ciudad en Atenas, Hechos capítulo 17, dice que él comenzó a observar la ciudad y que su corazón ardía y se entristecía por la idolatría que existía. Cuando Pablo comienza a predicar el evangelio, a ellos les interesa porque aquí es la cuna de la filosofía o del pensamiento, de la sabiduría. Cuando escuchan a Pablo hablar, les interesó mucho porque habían escuchado algo nuevo, lo trajeron al Areópago y Pablo comienza a hablarle del evangelio y del Dios no conocido. Él les dice: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque tienen muchísimos templos por doquier, como los que yo acabo de ver, los que hemos visto en estos días. Ustedes son muy religiosos y en una de sus columnas hay una inscripción que dice: al Dios no conocido. De ese Dios es que yo les vengo a hablar. Pablo comienza a hablarle de ese Dios, de sus maravillas, pero como esto es un país que cree muchísimo en la mitología, porque era la forma de ellos expresar las cosas que creían de manera en cuentos, en historias, que no las podían tal vez transferir, y ellos trataban de llevarlas a través de cuentos, de historias, de situaciones, de pensamientos que habían creado, de historias. Y aquí se cree muchísimo en los 12 dioses, en Zeus, Apolo y todos estos dioses de la mitología griega. Y cuando Pablo comienza a hablar del evangelio, eso para ellos fue algo nuevo, pero cuando Pablo les habla sobre la resurrección, ellos se impactaron. Cualquier persona a la que se le ha muerto un familiar, lo que desea es ver ese familiar de nuevo. Y comienzan ellos a preocuparse y a decirle: tú estás loco, ¿qué estás diciendo? Porque ellos no comprendían la doctrina de la resurrección. Resucitar es volver una persona desde la muerte. Y sabemos que en la Biblia hay muchos casos de resurrección. Y cuando ellos escuchan esto de la resurrección, se quedan sorprendidos y le dicen: tú eres un palabrero, tú estás loco, ¿de qué estás hablando? Queremos escuchar cosas coherentes, porque lo que nos estás diciendo es incoherente, nunca lo habíamos escuchado. Pero el apóstol Pablo continúa predicando el evangelio del único Dios, del Dios maravilloso, del Dios creador, del Dios que todo lo puede, del Dios que es maravilloso, del Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente. Y como podemos ver, desde el siglo I que estuvo el apóstol Pablo predicando, aquí venía muchísima gente. En el siglo XXI, año 2019, julio, que estamos aquí ya, vemos la actitud de la gente. Siguen igual con todos los ídolos que tenían, todos los dioses que tenían. Miren cómo está el Areópago, lleno de gente, fumando, tomando, con sus parejas. Suben aquí a escuchar música, a hablar, a contemplar. Y hacen muy poco caso del evangelio. En estos días estuvimos visitando un lugar
Y hay una anécdota que es un poco molesta y un poco graciosa al mismo tiempo. Yo por equivocación, ¿verdad?, puse una botellita de agua, porque uno tiene que hidratarse mucho porque estos lugares son bien altos y se sube a pie. Y bajo el sol, aquí estamos prácticamente de noche, pero bajo el sol yo me sentía sofocada. Subí con una botellita de agua y el solo hecho de ponerla sobre la columna, vino una señora y me dijo: usted no sabe en inglés, usted no sabe que esto es un templo dedicado a un Dios, usted no puede poner esta botella de agua ahí. Le dije a la señora: el agua es un don divino, el agua es un regalo de Dios. Dios es el creador del agua, Dios es creador de todo, queriéndole decir que el ser divino va por encima de las piedras, de los templos y de todo lo que le podamos dedicar, porque el apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 17 que el Dios todopoderoso no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, podemos tener templos como una representación religiosa, pero no podemos relegar al Creador para darle más importancia a las piedras, a los templos. Así que desde aquí, desde el Areópago, enviamos al mundo un mensaje a todo el mundo a través de YouTube, a través de Facebook Live, y queremos decirles que Dios es el creador, que Dios es el Dios de Grecia, que Dios va por encima de todos los dioses y que Él es omnipotente, omnipresente, y el mismo Dios que te predicó Pablo, desde aquí mismo, desde el Areópago, es el mismo que yo te predico. Me siento pequeña en este día, en estar en el mismo lugar que estuvo el apóstol Pablo predicando el Evangelio, porque a Pablo yo lo considero como un ícono del Nuevo Testamento, como un ícono del Evangelio, y un ícono es una representación maravillosa de lo que queremos representar, y me siento inmensamente feliz, privilegiada. Siempre quise llegar hasta Grecia, pero jamás pensé que Dios me iba a permitir llegar al lugar donde estuvo Pablo, visitando los puertos donde Pablo salió, el puerto de Creta, donde Pablo fue y avisó al capitán diciéndole: no zarpe porque vamos a tener problemas en alta mar. El capitán no le escuchó y en alta mar tuvieron el naufragio que los llevó con la nave hecha pedazos hasta la isla de Malta. Lo que te puedo decir, desde el Areópago, cerca de la Acrópolis, aquí, desde la Acrópolis, te puedo decir que Dios es el Dios de todos los dioses, que Él es el Dios de todos los imperios, que Él es el Dios que salva, el Dios que sana, que resucita, que restaura, que levanta, que Él es el Dios que todo lo puede.